Hola, hola a todos, docente Alejandro Alvarado. Este es un trabajo de análisis que realizamos a las lecturas o guías de este primer corte del semestre, junto a mi compañera Adriana Caterine Cañón y quien les habla Andrés Felipe Franco. Decidimos hacer este punto crítico como objetivo de entender mejor lo que es la economía o sus bases, su esencia. Y es que estas lecturas son la base de ello, a nuestro parecer. Vamos a comenzar con un título o la primera guía que se llama El sistema económico. Tenemos que saber que la economía se presenta en todo lado, en nuestra vida cotidiana, y que es algo esencial. Y si lo ponemos a duda, la economía es lo que desarrolla y lo que crea vida. Pero además de esto, hay que saber que está ligado con los grandes problemas de la sociedad, con la familia, con la comunidad, con todo lo relacionado está la economía. Y después de esta guía, después de haberla leído, nos damos cuenta de tantas cosas que realmente son así. Pero lo que nos queremos centrar es en la economía de un país. ¿Por qué tiene tanto problema? ¿O por qué nos puede generar tantas soluciones? Depende de cómo lo veamos. Y es que la economía es una ciencia social y su objeto central es estudiar las consecuencias de las personas que deciden sobre los recursos escasos a su disposición. Entonces, ¿qué es un, qué es un recurso escaso? Y es que la escasez viene en varios términos y este es que deliga a las personas a que tomen decisiones sobre algo y saber que hay recursos límite y que son ilimitados. Porque sabemos que los productos o bienes y servicios que creamos generan necesidades, gastos y preferencias. Hay que saber cómo aprovechar eso. Entonces, la escasez, ¿cómo se reajusta en los productos? Con tres puntos que a mí me parecen esenciales, el cual es a la demanda, gracias a la demanda, gracias a la oferta y gracias a la estructura administrativa que se maneje. Entonces, cuando existe la escasez también puede ver el sustituir, pero casi nunca se encuentran productos buenos para la sustitución. Pero no nos vamos a derivar más allá. Vamos a hablar de lo que es la escasez. De verdad la escasez llega a una conducta racional con capacidad de las personas para elegir mejor un costo de oportunidad. O, hoy quiero salir con mi familia y comer, viajar todo el día. O hoy quiero hacer un proyecto, un capital semilla, para luego tener y hacer una inversión y una empresa. Es el costo de oportunidad que le damos al producto escaso. El producto escaso en este momento, hablando de la economía, es el dinero. El dinero, los productos, los bienes y servicios que manejamos. Pero la escasez está en todo lado. La escasez como el tiempo. El tiempo es muy escaso. De 24 horas muchas veces no nos alcanza todo el día. Y el agua es escaso. Y a estas horas de la sociedad nos damos cuenta que sí, que el agua posiblemente nos puede dejar sin vida, irónicamente tal vez. De otro encontramos las actividades económicas junto a los sectores productivos, pero ante esto, ¿cuál es el propósito de una actividad económica? La producción. Es que la producción trabaja de mano con el consumo, porque no podemos tener más consumo y menos producción, o tener más producción y menos consumo, tiene que ser igual. Y esto va basado con la inversión, el proceso que se maneja. Pero llegando al sector productivo, que es donde les quiero dar, es tres grandes categorías, como lo ven en pantalla: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Entonces el sector primario estaba basado en la transformación y explotación de los recursos naturales, la agricultura, la pesca, la minería, la caza, en fin. Y mientras que el sector secundario, a mayor grado de transformación de los insumos, actividades industriales, fabricación de químicos como cauchos, textiles, zapatos, ¿sí? Es la transformación, lo podemos definir así. En el sector terciario es el resultado de la producción, o sea, realmente no es un bien tangible, sino un servicio tangible, como los servicios financieros, la educación, la sanidad, el transporte, la seguridad quizás.
Eh, y ahí es donde vemos después los agentes económicos con los que se trabaja este sector productivo. Son tres: hogares, empresas y gobierno. Las empresas manejan producción. La empresa es igual a producción. Este conlleva al consumo, la producción conlleva al consumo. Y las familias son igual al consumo. Y las familias conllevan a la satisfacción de necesidades. Se toma que el gobierno también, porque ellos venden bienes y servicios, al igual que compran bienes y servicios. Además, eh, son, se denominan y administran el sistema económico con reglas. Entonces, en sí, el gobierno también participa en actividades de producción. Tenemos los factores de producción, pero antes de esto hay que aclarar que existen bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, que como los vemos ahí, los bienes de consumo son satisfacer directamente las necesidades de los individuales, mientras que los bienes intermedios son la materia prima que sirven para fabricar los bienes, ¿sí? Eh, junto a la transformación. Y los bienes de capital son las herramientas que se usan para esto. Los bienes finales son los considerados las transformaciones adicionales que se le hacen a los bienes intermedios. Y ya llegando a un punto importante que son los factores de producción, tenemos el trabajo, el capital y los recursos naturales, que en este caso denominamos la tierra. El trabajo tiene por sí los salarios, la capital tienen por tal las rentas, y las rentas tienen los intereses y las ganancias. Eh, el cual es importante resaltar que los factores de producción son casos, por lo tanto tienen un costo de oportunidad, como ya lo hemos mencionado, y tal vez no adelantamos el término de costo de oportunidad, pero por ejemplo, en el trabajo hay dos opciones: trabajar o descansar, y el trabajo es igual a salario, el descanso es igual a ocio. ¿De cuál nos beneficiamos más o de cuál necesitamos más? Quizás en ese caso sabemos la remuneración de los factores, que tal vez ya lo habíamos aclarado, pero la remuneración del factor es lo que se obtiene de tal factor de producción. El trabajo es el salario, la tierra es la renta y el capital es la remuneración de inversión. El inversión es igual al ingreso. El inversión menos ingreso es la ganancia o la remuneración que se obtiene al capital. Pues esto es realmente importante. Con todos esos títulos que ya les dije, los agentes económicos, los factores de producción, las actividades económicas, es con lo que se maneja la economía. Ok, acá encontramos la segunda guía. La verdad trato de que estos análisis sean un poco, no tan extensos, no tan tediosos, que sea un poco más preciso y trate de ver lo que es fundamental. En esta segunda guía encontramos el dinero y la política monetaria. Y antes de esto hay que saber que el mundo existe con tantos problemas, como ya lo hemos mencionado, pero todo relacionado con la economía o el dinero. Y son los que gobiernan, ya que ellos son los encargados de autoridad, los que dicen: hey, yo manejo eso. Son los encargados de velar por las soluciones. Entonces realmente, ¿por qué nos estamos estresando por esto? Bueno, ahora no nos estamos estresando, la verdad, pero realmente son ellos los que velan, los que hacen políticas que crean una mejor economía o desarrollan una mejor economía. Y acá es importante el dinero. El dinero está en nuestro diario vivir, en todo lado. Realmente muchos más que otros. Pues yo ahorita no tengo dinero, pero este es el efecto que se tiene al encontrar una necesidad o querer una ficha de cambio. Yo pongamos el contexto de dos comunidades, en la cual una comunidad genera más pescado, pero le genera más costo y más dificultad hacer agricultura o digamos panadería, y hay otra comunidad que es al revés: hace más panadería pero le dificulta la pescadería. Entonces en ese momento quieren pactar y quieren tener algo, dinero de cambio, pero dicen: no, yo no quiero aceptar más de esto, tengamos necesidades, tome esto, deje de producir esto, yo le doy este dinero, y así. Ante la historia es verdad que, que se tenía que regular la economía con el dinero. Entonces el dinero lo podemos denominar
como una ficha de cambio con aceptabilidad y con confiabilidad entre las personas. Es importante que no tenga pérdida de valor, porque la pérdida de valor significa la pérdida de confianza de quien regula y de quien distribuye el dinero. Entonces, en sus funciones está el medio de cambio y además de eso, como unidad de cuenta para los precios. Y hay algo muy importante que debe tener el dinero, porque no me quiero extender más a eso. Es algo muy importante y es la liquidez. La liquidez es el punto esencial de lo que tiene que tener el dinero. La liquidez es con tal facilidad que va a tener para transportarse, para aceptarse entre las personas. Si alguien viene y me dice, no, yo le compro ese computador por 2 vacas. Y yo digo, pero ¿y dónde va a cuidar las vacas? Yo no tengo cómo alimentar las vacas. ¿Y qué tal esas vacas me salgan mal ahorita con tantas enfermedades que hay, se mueran? ¿Cuántas me dura una vaca? No, deme 5 millones de pesos que yo eso lo meto al banco y eso no se me va a perder ahí, no se me va a dañar. Como puede ser una vaca, la liquidez es con qué tanta rapidez circula ese dinero, porque eso también sirve para una economía. Entonces, ya tenemos claro que el dinero va a ser eso, ¿sí? Es lo que va a ser la ficha de cambio que quiere tener una sociedad como pacto para confiabilidad para los cambios y los intercambios entre comunidades o entre personas. La demanda del dinero. Realmente la demanda del dinero es mucha, porque pues en su retribución las actividades económicas necesitan dinero y este es el ingreso que tiene estimado. El dinero es escaso, ¿sí? Y ahí es donde se genera otro costo de oportunidad, como lo hablamos en la primera guía. Si el dinero es escaso, las familias tienen que pensar qué van a hacer con ese dinero realmente y cómo se circula el dinero, que es otro problemita que tiene la sociedad. ¿Cómo hacer para que se distribuya ese dinero? Porque realmente es un curso que se debe tener en cuenta, la relación que tiene con la asignación de recursos, la estabilización de la economía, la distribución del ingreso o riqueza que tiene una familia, una sociedad, un gobierno, una empresa. Entonces, el dinero se necesita, se demanda, sí. Y ahí es donde nos pensamos, y gracias a la guía 3 pues no la vamos a mencionar en este video, decimos, no, pues si el problema es el dinero, imprimamos billetes. Si lo podemos hacer, ¿por qué no lo hacemos? A una sociedad no le sirve tener muchísimo dinero, esa no es la solución. La solución realmente es ver cuánto es la demanda del dinero, ver lo que se tiene el interés, ver cuánta producción hay, ver el consumo, y porque si no llegamos a una inflación, que lo más probable es que lo hablaremos más adelante, ¿sí? Ante esto tenemos la oferta monetaria del Banco Central. Entonces, primero que todo, ¿qué es el Banco Central? El Banco Central es considerado el banco de los bancos. Hay una historia muy significativa para mí, y es que en la antigüedad dejaban que los bancos crearan su propio dinero, hasta que llega el gobierno y dice, no, 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 ese banco va a ser el confiable para mí, voy a permitir que haga más préstamos, le voy a dar más libertad, más flexibilidad, pero usted, como banco, va a ser el banco del gobierno, présteme dinero. Y ahí el gobierno escogió un banco y la gente decía, uff, ese es el banco del gobierno. No, entonces es reconfiable. Entonces saca más dinero y ese banco se comenzó a volver más central. Y después de eso, los bancos decían, no, pues ya que, pues saquemos de ese banco porque pues es el gobierno. Entonces, por eso se convirtió el banco de los bancos, era el más confiable y en fin, el Banco Central. Entonces, el Banco Central cumple un propósito muy importante de la economía en el país. Y a esto llegamos con que tiene la oferta monetaria, con que tiene la política monetaria, y entonces tiene varias funciones. Que se distribuya bien el dinero, y además tiene que tener una coherencia con la política monetaria. Esto es importante. La oferta monetaria la podemos definir, antes de seguir, como el volumen de dinero que se encuentra disponible en una economía con un momento determinado. Entonces se entiende como el conjunto de herramientas que tiene un Estado en la economía para hacer. Y es más que agregar que el Banco Central es una autoridad que regula aspectos de la economía, que regula cuánta cantidad de dinero hay en la economía, la disponibilidad, el costo del crédito, y coordinar el sistema de pagos
prestamista en última instancia. Como ya le dijimos, banco de bancos. También es importante resaltar que como autoridad monetaria también maneja aspectos internacionales como las divisas, como importación, pagos de exportaciones, administrar las reservas internacionales. Ya dijimos pues que aunque sea autoridad monetaria en lo que es la economía como la política monetaria, tiene que tener coherencia con el gobierno. Pues sí, es autónoma e independiente, pero esta debe de seguir con la política general de la economía de un gobierno. O sea que no un banco central, o sea el Banco de la República no se puede, se tiene que entender con el gobierno. Hay un término que quiero definirles y ver que la tasa de cambio es el precio de la divisa, o sea se define como el número de unidades de moneda nacional, o sea, nacional, que se necesita para comprar una unidad de moneda extranjera. Y encontramos dos regímenes de tipo de cambiarios, ¿sí? Está el régimen fijo y el régimen flexible. Entonces, el régimen de tasa de cambio fijo, tasa de cambio flexible. El fijo se compromete a comprar y vender monedas extranjeras a un precio dado en términos de la moneda nacional, mientras que el flexible, el gobierno no interviene para nada y quien determina esos precios es la oferta y la demanda. Entonces el aumento del precio de la divisa se puede dar por dos términos. ¿Listo? En el régimen de cambio fijo se llega a la devaluación y en el régimen de cambio flexible se llega a la depresión. Entonces, esto es importante y después de esto encontramos que, por ejemplo, la tasa de cambio es igual a 7 monedas locales. Entonces eso indicaría el precio de una divisa. Y este interviene cuando realmente el precio de la divisa o la divisa se considere indispensable. Hay un término o esto que es muy importante para todo lo que tiene que ser la economía y algo que se tiene que regular y controlar. Es un objetivo de la economía y también del gobierno. Es la inflación. Y es que podemos definir la inflación como el aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios en una economía. Entonces cuando se disparan los precios es inflación. O cuando se da el aumento de precios en la mayoría de productos solamente. O sea, que si decimos, no, es que un chocorramo subió, no, se está inflando este país. No, señor. Es cuando realmente se está haciendo el alza de precios en la mayoría de productos o en todos los productos. Pero esto lo vemos casi todos los años en Colombia. El, el IPS, que es el índice de precios al consumidor, medida de costo de vida con una economía a partir de los cambios de precio. Entonces, la inflación se puede originar gracias al aumento excesivo de costos cuando de materia prima o de guerra, catástrofes o cuando el país debe mucho o no puede resolver sus gastos. Entonces, más precios más menos ingresos igual a menos poder adquisitivo. ¿Sí? Ahí encontramos que la inflación alza los precios y por ejemplo en la canasta familiar, que hoy día vemos que un huevo vale 600 pesos. Un huevo. Y se supone que nosotros somos ricos en tierras, que tenemos la agricultura en los cielos y que somos aptos para ser potencia mundial. Sí, señor. Pero un huevo vale 600 pesos acá. Esa es la gran diferencia entre Europa y nosotros. Solo esa. Entonces, cuando se maneja una política monetaria, que ya lo hablamos sobre el Banco Central, para no llegar a una inflación y para realmente nada, o sea, no necesitamos ni que se alcen los precios ni que se bajen tanto. O sea, que ni que haya una escasez de productos, nada. Nosotros necesitamos que una economía sea estable, que se regule por sí misma, que realmente no necesite tanta intervención, que no sea planificada, porque ya sabemos lo que ha pasado en la historia. Entonces, existen mecanismos en los cuales se hacen acciones para que la política monetaria sea resuelta
y tenga coherencia con lo que es la política fiscal o con los planeamientos del gobierno. Entonces, ¿cuáles son? La tasa de interés, el crédito, la tasa de cambio, el precio de los activos y las expectativas, que esto es algo muy curioso cuando hablamos de que el Banco Central compra activos o los vende para ver cuánto dinero quiere que circule, o compra reservas para saber cuántas quiere que circule, la tasa de cambio también, el crédito, cuando se le da más crédito a los bancos para que presten más, o para cuando la tasa de interés, digamos que el Banco Central le dice a otro banco, no, pues le bajo al 5% para que usted ponga a prestar. Entonces el otro banco asume y comienza a prestar más. Pero esto genera una relación que es importante que la tengan clara, y es que cuando se baja el interés, las personas compran más para invertir, pero del mismo modo las personas ahorran menos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es menor. ¿De qué me sirve meter mi plata al banco? Para eso la pongo debajo del colchón. ¿De qué me sirve si la tasa de interés es baja? Entonces, cuando se baja la tasa de interés, es mejor para el que va a producir, el que va a invertir, el que saca el préstamo. Entonces, de ahí ya hay una ayuda, ya hay una herramienta como mecanismo. El subir la tasa de interés o el bajarla, depende de cómo quiera o desde qué modo quiere regular la economía, ¿sí? Y además de esto, pues sabemos que una política monetaria son las herramientas para alcanzar los objetivos. Lo que les digo, se necesita un nivel de estabilidad de empleo, de precios, de consumo, de producción en un país. Es igual a que más producción y no más inflación. Es lo que queremos llegar, o lo que realmente necesitamos de una economía, de un gobierno que nos dé eso. Espero haberme dado a entender y haber sido preciso. Realmente hay muchos temas que abordar, pero pues eso es todo. Muchas gracias.